Bueno, sean ustedes bienvenidos a esto a 90 más 5 de gol. Y el día de hoy estaremos analizando sobre la selección de Brasil rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México, Canadá 2026. Para iniciar como tal, hay que verificar lo que está sucediendo con la selección de Brasil. Remontándonos a las eliminatorias anteriores, la selección brasileña de fútbol ha sido capaz de demostrar un buen fútbol y de hecho ha caminado, ¿no? De cierta manera. Las eliminatorias rumbo al Mundial 2006, Brasil comenzó y terminó en el primer puesto. O sea, Brasil de 18 partidos tuvo 34 puntos en la primera posición, igual que Argentina, pero pues la diferencia fue de goles, ¿no? Una selección brasileña que específicamente mostraba buenos jugadores, jugadores top que estaban en las mejores ligas del mundo, demostrando bien la categoría futbolística. Siempre una selección poderosa, venía confiada de haber ganado el Mundial del 2002 y se esperaba mucho, pero terminó saliendo en cuartos de final, quedando en la posición número quinta en ese Mundial. Ahora vamos a la eliminatoria de la clasificación de Sudáfrica 2010, donde nuevamente Brasil se quedó con 34 puntos en la posición primera y con una diferencia de gol de más 22. Nuevamente, Brasil demostró un fútbol de categoría, un fútbol que te daba, ¿no? Que te daba algo de carisma. Pero ya lo que fue en el momento del Mundial, Brasil vuelve a caer en cuartos de final y quedando en la posición número 6 en ese mundial. Para mí, este es el comienzo de un declive de la selección brasileña. ¿Por qué declive, digo yo? Porque en el 2014 organiza su propio mundial, pero los futbolistas, el tipo de selección que se veía, sí era fuerte, pero se veía que se le podía hacer daño. Selecciones de no tan tradicionales le podían hacer frente a una selección Brasil que prestaba tenía restos de algunos jugadores que habían sido protagonistas. Un Neymar que venía ya con un auge en este proceso para clasificar al 2000, en el proceso de su mundial del 2014. Y entonces una Brasil que ya se veía. Desde el 2010 había perdido ritmo, quería implementar ciertas estructuras eh, que, que se veía. Se veía siempre una selección brasileña con jugadores que militaban en el fútbol europeo y también en su liga local y se compaginaban de la mejor manera. ¿Qué pasa en el 2010? En el 2010 quedaban ese resto de jugadores y empezaba a verse esos declives. En el 2014 camina Brasil de cierta manera, ya sus amistosos, se veía un poco más luchado, por ejemplo, un partido que se jugó con Colombia en Estados Unidos, un partido que Colombia le compitió de cierta manera, de una mejor manera, mostrando un fútbol, Brasil que va a ver gol de Neymar de penal, de todas maneras se ve y se evidenciaba también que se podía hacer daño. Selecciones nuevamente en el momento del Mundial. Sabemos lo que ocurrió. Brasil empezó con dudas, no mostraba un fútbol que pudiera mostrar el soporte, el juego que siempre se le exige a Brasil, que muestre ese carisma, esa tradicionalidad. Pero desde el 2014 no se veía, sí tenía grandes jugadores, Marcelo, Thiago Silva, Neymar, pero pues después se evidenció partidos que pudo haber perdido de cierta manera. Y por ejemplo, prueba para ello está el famosísimo partido contra Colombia. Y, y aunque Brasil con el golazo de David Luiz se llevó esa victoria, se mostró ya muchas dudas cuando viene y lo coge a Alemania y le demuestra esa categoría, esa importancia de demostrar y más de local.
Brasil no supo soportar presión, intentó buscar alternativas, pero no pudo. Quedó en el tercer puesto en ese mundial y la verdad no quedó bien parada. Para el rumbo al mundial del 2018, Brasil caminó las eliminatorias haciendo un puntaje de 41. Entonces se veía nuevamente que te podía hacer daño, pero es que lo que pasa es que del 2010 hasta los días de hoy, las selecciones no se animan o no se animaban en ese tiempo, en ese mundial, en esa clasificación. Brasil quedó de primeras, pero en el mundial cae en cuartos de final y quedó de cierta manera en la posición número 6 y no mostrando un buen fútbol. Sí, tenía restos, vuelvo y lo digo. Tiene jugadores como tal que te pueden hacer daño, pero también se le puede hacer daño. Para el 2022, Brasil nuevamente camina en las eliminatorias, se veía un proceso más confiado, de hecho se le veía un poco un mejor ritmo a esta selección brasileña que la misma selección que se había mostrado 4 años antes. Tite había encontrado buenos jugadores que compaginaba eh, para poder hacer el proceso importante en el mundial, pero no, nuevamente cae en cuartos de final y no mostrando un fútbol bueno, sino que planteaba muchas dudas. Caminó las eliminatorias, lo que pasa es que desde aquí el declive empieza en cuestión de que las selecciones no se animaron de Sudamérica a mostrar un buen fútbol. Por ejemplo, ese recordado partido de la Copa América donde Colombia se enfrentaba a Brasil. Desde el minuto temprano Colombia empezó a hacerle daño y a Brasil. Por ejemplo, dejó muchas dudas ese partido que no se jugó en Brasil contra Argentina. El Brasil que perdió con la Copa América contra Argentina y planteó dudas. Yo ahí vi esas dudas que se planteaban los amistosos que planteó Brasil rumbo al Mundial no fueron los más óptimos. Presenta buenos jugadores, pero muchas dudas planteó. Y llegamos a la Brasil de hoy. A la Brasil rumbo al 2026, que plantea muchísimas dudas en cuestión de que para mí ya perdió el fútbol. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando Dunga coge a la selección Brasil quería devolverle ese yogo bonito, pero no el yogo bonito que de cierta manera conocemos las personas del 2000 hasta el 2010, que era un juego bonito, jugando fútbol con jugaditas buenas, más que todo refiriéndome al estilo de Ronaldo, Nazario, Ronaldinho, Adriano, que mostraban un fútbol que te fascinaba, que querías ver, que era más dinámico. El mismo Neymar cuando empezó sus inicios en el Santos estaba haciendo ese mismo fútbol dinámico, pero Dunga hace un cambio reestructural intentando devolver el fútbol tradicional juego bonito, que también se le conocía así en su tiempo porque Pelé, Garrincha, grandes jugadores de la Brasil del 70, jugaban a un estilo de toque más rápido, dinámico, en el cual demostraba una categoría futbolística mayor a las demás. A eso quería llegar Dunga, pero ¿qué es lo que ocurrió? El fútbol moderno y los fútbol capacitados de los futbolistas brasileños, que la mayoría juegan en equipos extranjeros, más que todo en Europa, se plantean al estilo europeo, al estilo de formación europea. Grandes jugadores que han militado allí, entonces se quedan con esa ideología. Y el conflicto llega en esta selección actual, que aunque intentan de colocar jugadores natos de Brasil, de su liga, chocan formacionalmente con los que juegan en el fútbol extranjero, en el fútbol europeo. Aunque Vinicius y Rafinha hacen sus jugadas, su juego al estilo Ronaldinho, no compactan con lo que quiere el técnico, se chocan con los futbolistas bien con su estilo europeo, que es más de salir hacia atrás, con toques, de mostrar un balón de posesión, y se chocan con esos jugadores. La liga brasileña nata se sabe que es una liga que te demuestra que cualquier jugador en la parte individual te puede hacer daño,
pero los técnicos últimamente en las selecciones brasileñas quieren hacer un fútbol compacto donde los futbolistas de la liga local no se compactan porque van a veces a sacar sus propias individualidades y chocan con la formación de los futbolistas que juegan al estilo europeo. Eso sí, como lo digo, por eso se le exige tanto a Neymar, se le exige a Vinicius, que así como aportan en sus equipos, que aporten a la selección, pero el problema es la ideología, ¿no? Se tiene expectativas si Ancelotti va a venir a dirigir a la selección brasileña, un técnico europeo, que implante su fútbol a una selección que no ha sido relevante últimamente en los mundiales después del 2002, que quiere llegar a hacer algo y volver a esos puestos top que se merece. Se sabe que ya ahorita, por ejemplo, Venezuela le logró hacer daño en su casa, le logró sacar un punto de oro, Uruguay logró derrotarlo en su casa, en el centenario, a demostrar la categoría de un fútbol de renovación. Y en los primeros partidos se sabía que jugaba con Bolivia, una selección que no tenía liga. eh, Perú, cuando se vio ese partido con Perú, Perú le planteó un buen partido, pero pues no pudo soportar la presión misma. Brasil que está en deuda, demostrando que se le puede hacer daño y eso no es bueno, no muestra la categoría. Hasta el momento se sabe que el técnico Diniz que está dirigiendo el Flamengo le veía más importancia, o se nota que tiene más importancia en su final con su equipo, el Fluminense, en la Libertadores. Entonces, mirar que le radica a Brasil, que empieza una fecha contra Colombia, una fecha contra Colombia que Colombia pues no le ha podido sacar puntos importantes a Brasil y se sabe que se le puede herir, pero siempre se le ha podido herir a Brasil desde el 2010 hasta acá, pero las selecciones no se han dado cuenta y hasta este momento, al ver que los técnicos de Brasil quisieron implantar un modelo cuando sus jugadores se venden temprano, se venden muy jóvenes al estilo europeo, se adaptan a ello, chocan con su formación nata de los mismos técnicos brasileños. Se veía como Tite, habían partidos que te jugaba bien, que lo dominaba entero, pero cuando se plantaba un estilo europeo, los jugadores no se coordinaban y eso es lo que se evidencia. A diferencia de una Argentina que la mitad de sus jugadores se podría decir que juegan en el fútbol europeo, en el fútbol extranjero, y los que están internamente, su ADN se compacta, se conocen, se llevan bien, estructuran, se podría decir que anda bien aceitadita en esa parte de la selección argentina, a diferencia de la selección brasileña, y es algo que quiere implantarle el mismo Bielsa a Uruguay, que se adapten, pero Brasil no ha logrado encontrar eso y por eso se espera que cuando venga Ancelotti, si es que viene y no le renueva a Fiorentino, demuestre un estilo europeo mejor, o sea, que se adapte ahora a la liga brasileña, porque es que eso también se va a ver afectada, la liga brasileña, los jugadores brasileños van a evidenciar esa cuestión, porque Brasil ha sido eliminado de los mundiales por selecciones europeas, siempre cae con una selección europea. Entonces, es algo importante que tiene que estructurar Brasil porque se le puede hacer daño y, como lo repito, desde el 2010 se le ha podido hacer daño, sino que las selecciones no se dan cuenta de las capacidades que tienen cada una para hacerle daño. Tan solo con Perú, cuando vi ese partido, se le pudo, planteó, pero Brasil encontró, ahí sí pudo sacar su parte individual y fue que hizo la diferencia, pero ese es el choque entre lo individual y lo colectivo que tiene Brasil actualmente. Eso ha sido mi análisis el día de hoy. Que tengan una buena semana.